Bienvenidos a nuestra sesión quinta del bimestre 1 para grado cuarto de nuestro libro Hunters. El propósito de la sesión es plantear propósitos de lectura a partir de situaciones vitales. Para ello, vamos a iniciar respondiendo a qué es un propósito de lectura. Un propósito de lectura parte de una situación vital. Recordemos que la situación vital me presenta un vacío de información. Esta se compone de rol, necesidad de información y contexto. Así que lo que hace un propósito de lectura es orientar la búsqueda de información que se me presenta en una situación vital. Su estructura es un verbo en infinitivo más un ámbito temático. Recordemos que los verbos en infinitivo son los que terminan con ar, er, ir. Por ejemplo, defender, justificar o definir. Esos son ejemplos de verbos en infinitivos, los que terminan en ar, er, ir. Mientras que el ámbito temático hace referencia a esa información que se necesita encontrar, esa necesidad de información. Los propósitos se clasifican según la necesidad de información. Si tengo una necesidad en donde mi propósito es justificar, sustentar o demostrar una idea, tengo un propósito argumental. Recordemos que los textos argumentales y los propósitos argumentales buscan justificar, sustentar o demostrar una idea con argumentos. Si tengo una necesidad de información en donde necesito definir, caracterizar o clasificar, hablamos de una necesidad de información de tipo conceptual. Recordemos que los textos y propósitos de lectura conceptuales, tales como diccionarios y enciclopedias, me sirven para definir, caracterizar y clasificar un concepto. Si tengo un propósito de lectura procedimental, es porque busco enumerar, describir o ejecutar un paso a paso, un proceso. Los textos más habituales de los propósitos procedimentales son los manuales, las recetas de cocina o las instrucciones, entre otros. Vamos a ejemplificar la lección. Vamos a iniciar planteando propósitos de lectura a partir de situaciones vitales, para después clasificar estos propósitos según la necesidad de información. Proceso para plantear propósitos de lectura a partir de situaciones vitales. ¿Qué necesito? ¿Qué insumos necesito para plantear propósitos de lectura? Necesito una situación vital. En este caso, voy a tomar como ejemplo la siguiente situación vital. María Clara, habitante de Maldon, necesita saber cómo se examina el iris del ojo a fin de identificar a una persona, para proponerlo al caso y así identificar a todas las víctimas. El primer proceso para realizar esto es identificar la necesidad de información. Para ello tengo que analizar e identificar en la situación vital la necesidad de información. Recordemos ahora, una situación vital se conforma de un rol, una necesidad de información y un contexto. El rol es María Clara, habitante de Maldon, que significa quién hace la acción, quién necesita la información. Después miro que la necesidad de información me dice que necesita saber cómo se examina el iris del ojo a fin de identificar a una persona. Esa es la necesidad de información y el contexto para proponerlo al caso y así identificar a todas las víctimas. En ese orden de ideas, como ya descompuse la situación vital en sus términos de rol, necesidad y contexto, me doy cuenta que al analizar e identificar en la situación vital la necesidad de información, obtengo que, como tal, la necesidad de información de esta situación vital
es saber cómo se examina el iris del ojo. Después de haber obtenido la necesidad de información, de haber inferido y extraído de la situación vital esa necesidad de información, el paso siguiente es clasificar la necesidad de información. Para ello, recuerden que las necesidades de información se clasifican en argumental, conceptual y procedimental. Argumental, cuando necesito defender, justificar, apoyar e incluso contradecir una idea. Conceptual, cuando necesito definir, caracterizar o categorizar un concepto. Y procedimental, cuando necesito elaborar un proceso, un paso a paso. Entonces, como ya tengo la necesidad de información de la situación vital, ahora voy a clasificar esa necesidad de acuerdo a sus especificaciones. ¿Listo? Saber cómo se examina el iris del ojo. En esta situación vital, María Clara necesita saber cómo se examina el iris del ojo. Necesitará definir, argumentar o buscar un proceso. Evidentemente ella no necesita argumentar un proceso, tampoco necesita definir. Ella lo que necesita es un procedimiento, es decir, ella necesita saber cómo se hace el proceso para examinar el iris del ojo. Listo, perfecto. Como ya hice los dos procesos, ahora obtengo como resultado un propósito de lectura, el cual es saber cómo se examina el iris del ojo. En este caso, ese proceso, ese propósito de lectura es procedimental porque, como ya lo hemos dicho, ella necesita identificar un proceso, saber cómo se examina el iris del ojo. De acuerdo con el propósito, plantear propósitos de lectura a partir de situaciones vitales, en la ejemplificación lo hemos logrado. Recuerden los pasos. Primero hay que identificar la necesidad de información, es decir, analizar en la situación vital cuál es la necesidad de información. Después, clasificamos esa necesidad de información si obedece a un propósito argumental, conceptual o procedimental y obtenemos así propósitos de lectura. Los invito entonces a que en el ejercicio de la página 51 unamos los propósitos de lectura con las situaciones vitales correspondientes. Luego, coloreemos de color verde el propósito argumental, de color azul el propósito conceptual y de color amarillo el propósito de lectura procedimental. Después de haber realizado esto, vamos a ir a la página 52 y vamos a plantear propósitos de lectura de acuerdo con situaciones vitales. La idea es que ustedes creen 3 situaciones vitales con rol, necesidad y contexto en cada uno de los recuadros que me aparecen en la página 52 y a continuación formulen propósitos de lectura siempre teniendo en cuenta la necesidad de información y el verbo coherente con esa necesidad de información. Si mi situación vital al inicio plantea una definición de concepto, el propósito inicia con el verbo definir. Y así con cada una de las situaciones vitales. Recuerden apoyarse en sus apuntes de las sesiones 3 y 4 y en la sesión 2 en donde identificamos situaciones vitales. Al finalizar la realización del trabajo, vamos a enviar el registro fotográfico al correo institucional del docente que es danielcastro@liceosejercito.edu.co. Vamos a enviar únicamente las páginas 51 y 52. Cuando ustedes envíen el trabajo en casa, yo lo reviso, lo retroalimento y adjunto la nota cuantitativa.
Y por último, para tener presente, para la próxima clase vamos a iniciar con la sesión 1 del bimestre 2. No vamos a iniciar con la sesión 6 porque la sesión 6 nos pide materiales y construir un insumo, el cual no vamos a poder realizar debido a esta contingencia y de acuerdo a que los negocios se encuentran cerrados. Entonces no vamos a iniciar con la sesión 6, vamos a iniciar directamente con la sesión 1 del bimestre 2. Si en el libro de lectores nos pide realizar algo, un insumo material, no lo vamos a hacer porque no tenemos las herramientas y los lugares para adquirirlos. Entonces, solo vamos a hacer el trabajo correspondiente al libro con los implementos que tenemos. Próxima clase, sesión 1 del bimestre 2.